partir de los 20 o 25 años, la mayor parte de las personas comenzamos a tener depósitos de grasa en el espesor de la pared coronaria, justamente debajo del endotelio, de que el endotelio es todo un acúmulo de células que recubre la coronaria por dentro, que tiene otras funciones. No es un enchapado que no es vital, digamos, simplemente uno le pone algo adentro de la coronaria. Ese endotelio tiene un montón de funciones porque produce sustancias y porque reacciona ante la presencia de determinadas otras sustancias en la sangre. Pero, digamos, a los fines de entender dónde está ubicado el endotelio, es, digamos, un tejido que recubre a la arteria coronaria por dentro. Entonces se produce un depósito de grasa por debajo de ese endotelio. La presencia de grasa allí hace que haya ciertas células que se conocen como macrófagos, que son las especialistas en barrer todos aquellos residuos que hay en los tejidos. En este caso, las grasas dentro de la pared de la arteria coronaria son leídas por el organismo como un residuo y por tanto se activan los macrófagos, se dirigen a donde están las grasas y se las comen, quedan dentro del macrófago. Todo esto genera una serie de fenómenos inflamatorios y que, además de todo eso, dado que hubo un aumento de la permeabilidad del endotelio que permitió pasar esa cantidad de grasa, en la medida que haya factores que favorecen el mal funcionamiento del endotelio, va a seguir pasando grasa al espesor de la pared de la coronaria y con el tiempo se va acumulando. Ese acúmulo de grasa, cuando ya tiene un cierto volumen y está recubierto por una capa de tejido fibroso, eso es lo que se conoce como placa aterosclerótica. Placas ateroscleróticas, la mayoría de nosotros tenemos a partir de los 40-45 años. Es posible que muchos de nosotros tengamos una o varias placas ateroscleróticas en una o varias arterias coronarias. Hay factores que aumentan la actividad inflamatoria en lo que se llaman los hombros de la placa. El hombro de la placa es, imaginemos que la placa sea como una especie de colina y es la parte en donde la colina contacta con el piso. Eso es lo que se llama técnicamente los hombros de la placa, que es el sitio más débil de toda la cubierta de la placa. Cuando hay mucha actividad inflamatoria, se produce por múltiples factores lo que se llama la ruptura de la placa o el accidente de placa. Ahora, esto no es como sucede, por ejemplo, cuando nos lastimamos y nos hacemos una lesión en la mano, apretamos para que no siga saliendo sangre, las plaquetas y la fibrina se organizan, hacen el coágulo y adelante. No, cuando se produce un accidente de placa, dentro de la arteria coronaria circula sangre a una determinada presión. Al circular sangre a una determinada presión, el interior de la placa, que suele ser de grasa y más o menos blanda, la sangre se mete dentro de la placa y hace que el volumen de la placa aumente bruscamente. A su vez también, al haber falta de continuidad del endotelio en la arteria coronaria, se produce acúmulo de fibrina y de plaquetas. Las plaquetas son elementos que circulan en la sangre, que están involucradas en la coagulación, y la fibrina es una proteína que forma parte de lo que los médicos llamamos la cascada de la coagulación. Entonces, la fibrina y las plaquetas tienden a ser un tapón, pero eso a su vez también ocupa lugar. Y otros fenómenos que se pueden producir es que haya, digamos, como reflejo de la pared coronaria que tiene músculo, puede que haya lo que se llama el espasmo coronario, que se contraigan los músculos de la pared de la arteria coronaria y que eso a su vez reduzca el calibre. Si ese espasmo, sumado al aumento del volumen de la placa, al acúmulo
de plaquetas y fibrina, puede ocluir la arteria coronaria durante suficiente tiempo como para producir una necrosis, le hace infarto, aguda, porque es brusco, esto es un fenómeno de pocos minutos, todo esto que yo les estuve relatando del accidente de placa, de miocardio, porque es del músculo cardíaco. Miocardio precisamente significa músculo cardíaco. ¿Qué le pasa a un corazón cuando ha tenido pérdida de parte de su masa muscular? Es decir, ha tenido un infarto de miocardio y parte, digamos, de su masa se perdió porque se murieron las células, hubo un infarto, y eso, hasta hoy, esas células muertas se reemplazan con tejido fibroso. De modo tal que en la zona necrótica del infarto se reemplaza con un tejido fibrótico que no tiene actividad mecánica. Es decir, que la masa muscular efectiva que tiene el corazón después de un infarto es menor. ¿Cuánto menor? Bueno, depende de varios factores. Fundamentalmente, para no complicar demasiado el relato, dependerá de qué arteria coronaria está involucrada y en qué lugar de la arteria coronaria se haya producido la oclusión. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista funcional, en cuanto a eficiencia hemodinámica, entendiendo por esto la capacidad de bombear sangre hacia las grandes arterias, la arteria pulmonar o la arteria aorta, dependiendo del ventrículo, esta eficiencia hemodinámica en el individuo depende más del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho. Entonces, si la que se tapó es la arteria coronaria derecha y tuvo una pequeña lesión en el ventrículo izquierdo y afecta también al ventrículo derecho, la eficiencia hemodinámica de ese corazón va a estar más preservada, en líneas generales estoy hablando, más que si ese mismo tamaño de infarto se produce todo en el ventrículo izquierdo. Y a su vez depende de en qué punto del recorrido de la arteria se ocluya. Asumamos que mi dedo índice es la longitud de una arteria coronaria cualquiera. Si la oclusión se produce acá, ni bien nace la arteria coronaria, la cantidad de músculo amenazado es muy grande, porque es prácticamente todo el territorio de músculo irrigado por esta arteria. Si la oclusión se produce aquí, el territorio amenazado es menor, porque es lo que le corresponde de aquí hasta la punta del dedo para irrigar. Y si se hace cerca de la punta del dedo, afecta solamente la uña, digamos. Entonces allí el tamaño del infarto va a ser menor y la eficiencia hemodinámica del corazón va a estar bastante bien conservada. También depende en cuanto a la funcionalidad, no solamente el tamaño, sino cómo esa cicatriz y el resto del músculo desarrollan un proceso que sigue habitualmente a los infartos, sobre todo cuando los infartos son medianos o grandes, que se llaman de remodelamiento. Supongamos que tenemos una fruta, una pera. Hablemos de una pera que tiene zonas más anchas y zonas más delgadas. Supongamos entonces yo tengo la pera por la parte más ancha con mis dedos y la parte más angosta de la pera está hacia arriba. Entonces, y supongamos que la pera está puesta en esa posición porque cumple una función determinada. Cuando la pera se remodela, cambia de distribución en el espacio. Entonces, digo, esto es un ejemplo, no es que el corazón haga esto, pero digo para que se entienda, para transmitir cómo el remodelamiento no es meramente una cuestión visual del corazón. Y cuando uno le hace un ecocardiograma al paciente, uno ve que el corazón
tiene una posición, no, esto es un tema funcional, pero para que se entienda es, supongamos que la pera funciona bien en esta posición y yo después del infarto la tengo en esta posición. Su funcionamiento no va a ser el mismo. El remodelamiento finalmente tiene como consecuencia esto, el inclinar la pera y reducir su funcionalidad. Esto hace que un paciente con el tiempo, que ha tenido un infarto de miocardio, supongamos, a los 50 años, un infarto de miocardio de no demasiado tamaño, y que durante los siguientes 10-15 años vive sin problemas, sin insuficiencia cardíaca me estoy refiriendo. Ahora bien, puede que después, al cabo del tiempo, si a ese paciente le han pasado a los 65 años, tiene 15 años más que cuando tuvo el infarto, con lo cual su corazón tiene 15 años más, tiene ya un menor grado de funcionamiento, un cierto deterioro que viene de la mano de la edad. Puede que ese paciente, si no fumaba antes, puede que ahora sí fume, o si fumaba antes haya retomado el hábito de fumar, puede que sea hipertenso, si lo han diagnosticado diabético, peor aún, porque la diabetes produce, digamos, a nivel vascular, lo que uno podría definir como un envejecimiento vascular. Es decir, las arterias de ese individuo tienen más años que lo que el DNI de ese individuo indica. Entonces, todos esos procesos de remodelamiento, más otras circunstancias como hipertensión, diabetes, aumento de peso y el paso de los años, pueden hacer que ese corazón ya no comience, ya no funcione. O sea, puede hacer que ese corazón ya no funcione de la misma manera que antes y comience a ser deficitario para bombear la cantidad de sangre por minuto que necesita el corazón, el organismo. Calculemos que el corazón bombea aproximadamente 5 litros de sangre por minuto, que esto es más o menos la cantidad total de sangre que tenemos en el organismo. Y esto lo reparte por los latidos que tiene. Entonces, cuando ese corazón no puede bombear la cantidad de sangre que necesita, estamos frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca. Esto puede ser una de las consecuencias a largo plazo de un infarto.